dirigirme a ustedes. Buenas noches. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en representación de la revista Iberoamericana de Innovación Científica, Jatuaida, y nos complace entonces en esta noche presentar esta conferencia que sabemos que será de mucha ganancia para todos nosotros los participantes, y para eso tenemos a la doctora Dolores Vélez desde México, y pido al doctor Celso Mora que nos haga la presentación de la doctora. Buenas noches, saludos afectuosos desde Paraguay. Tengo el gran honor de presentar a nuestra disertante de la noche, la doctora Dolores Vélez Jiménez, de formación inicial ingeniero químico industrial, con experiencia profesional en el ramo y 17 años como docente de esta carrera. La doctora Vélez cuenta con estudios de maestría, doctorado, postdoctorado en ciencias de la educación, doctorado en gestión e intervención educativa, doctorado en administración, postdoctora en currículo y postdoctorante en epistemología e investigación científica. En investigación es investigador nivel 1 del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología. Las investigaciones han permitido que la doctora pueda diseñar programas de maestría, doctorado y postdoctorado en educación actualmente en operación. Es miembro de la Red de Posgrado en Educación de México, de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, del Grupo de Investigación en Filosofía de la Educación en Ecuador. Congresista a nivel nacional e internacional, docente de investigación en grado de licenciatura, maestría, doctorado, así como directora de tesis en diversas áreas del conocimiento en múltiples universidades en México desde hace 16 años. Docente en INIC Perú de los postdoctorados internacionales en investigación cualitativa y en didáctica de la investigación, así como el diplomado internacional en asesoría de tesis y cursos internacionales de metodología y artículos científicos. Docente de especialidad y doctorado en Paraguay. La doctora Vélez cuenta con 3 certificados internacionales por la red Laureate International University en educación superior, educación online, híbrida y blended y educación andragógica. Es coordinadora de posgrado e investigación de la Universidad Autónoma de España de Durango, acreditada en FIMPES. Coordinadora del postdoctorado en sistematización de la teoría educativa, UNES y NIC. Experiencia de modelos y procesos de evaluación curricular, evaluación de programas y evaluación institucional para acreditación. Todo lo anterior en universidades privadas de prestigio con gran reconocimiento y excelencia académica desde hace 20 años. Publicaciones numerosas, artículos en revistas indexadas y libros que versan sobre investigación, currículum, práctica docente, administración, etc. Miembro del comité científico de diversas revistas de universidades latinoamericanas, autora del modelo educativo y del programa de formación docente de la Universidad de España, capacitadora de docentes en la Universidad de México y Perú, como las Universidades Nacionales de Cusco, Huancavelica y del Alto Amazonas. Las líneas de investigación principales son filosofía de la ciencia, investigación social y educativa, docencia de administración universitaria. La doctora Vélez es titular de la cátedra Ezequiel Anderegg para la educación en investigación social, conferencista internacional en diversas universidades e institutos latinoamericanos. Tiene galardón como investigadora internacional por la Universidad Iberoamericana de Paraguay, actualmente docente investigadora y coordinadora del postdoctorado en gestión del conocimiento del RJ Instituto de Investigación Educativa en México. Doctora Vélez, un placer tenerla esta noche para escuchar su
su seminario. Sea bienvenida, el auditorio es suyo. Gracias, estimado doctor Celso. Bienvenidos todos a este breve seminario. Breve, sí es importante decirlo, porque el campo de la redacción y de la publicación científica cada vez es más amplio y que con una enorme cantidad de detalles para lograr avanzar en él. Entrar es, sí, digamos, una actividad decisiva para quienes nos dedicamos a la investigación, pero también se convierte en una actividad de importantes responsabilidades cuando deseamos publicar. Bien, voy a permitirme compartir pantalla para poder comenzar el discurso que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Sí, por favor, desde el coanfitrión, seguir dando admisión a las solicitudes. Bien, gracias. Gracias, doctor. Tenemos lo siguiente. En esta ocasión, como decía, vamos a hablar de redacción y publicación científica. Esto a razón de ser de una serie de webinar que desde la revista Jato Aida se está preparando, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá. ¿Por qué desde la revista Jato Aida? Porque así como la doctora Nivia Gutiérrez, quien desarrolló las invitaciones, así como el doctor Celso Mora, que desde Paraguay nos acompaña y acaba de hacer la presentación de una servidora, y así sobre todo como el prestigiado doctor David Ocampo Eizaguirre, quien fue quien abrió esta serie de webinar, somos colegas que estamos impulsando esta revista. No está por demás decirles que son bienvenidos tanto colegas experimentados en publicación como colegas que estén comenzando y les interese aprender a dar a conocer al mundo sus investigaciones a través de los artículos científicos. Jato Aida es una revista multidisciplinaria y que efectivamente vamos a ir avanzando con todos los elementos de la gestión editorial para hacerlos crecer como autores. Entonces, esa es la razón de ser también de esta serie de webinar. Agradecemos la presencia del prestigiado doctor David Ocampo Eizaguirre, que desde Bolivia nos acompaña. Si puede abrir su cámara, por favor, doctor, para que nuestros invitados del día de hoy puedan conocer la calidad de gestores editoriales que tenemos aquí en Jato Aida, y que efectivamente en el discurso pretendemos compartir y sobre todo apoyar el avance de la publicación científica. Bienvenido, doctor Ocampo. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, doctora Vélez, un gusto saludarle. Es un gusto tenerlo aquí y reiterar obviamente que la dirección editorial está a cargo de la doctora Nivia Gutiérrez desde la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá. El doctor Celso Mora y una servidora fungimos como parte del consejo editorial. Pues bien, además decirles de lo que acaba de leer, de expresar el doctor Celso Mora hacia mi persona, esta trayectoria de algunos años en el campo de la investigación, no solo en México, sino a nivel latinoamericano, me ha llevado en los últimos años precisamente a desarrollar toda esa gama de apoyos para quienes se van habilitando en la redacción y publicación científica. Se dice que obviamente los investigadores realizamos este proceso para compartir conocimiento, para compartir hallazgos, para darlos a conocer y que haya beneficios e impactos positivos en nuestras sociedades. Nosotros también sabemos que las investigaciones que no se dan a conocer quedan como literatura gris y que efectivamente entonces no se alcanza el impacto sonado. También sabemos que para el investigador que se convierte en autor científico, comienza el famoso proceso que muchos perseguimos como la visibilidad,
que otras personas nos lean, que otras personas nos conozcan nuestras investigaciones en el mundo y que efectivamente puedan aplicar ese conocimiento que nosotros generamos. Sin embargo, esa visibilidad, de repente se confunde con que se convierte en una alta exigencia al generar índices como investigadores. Sí son importantes, pero hay que comenzar por el principio para poder tener las habilidades necesarias en la redacción y en la publicación científica. Se requieren hoy en día múltiples detalles porque de otra manera comenzaríamos a sufrir los famosos rechazos por parte de revisores y por parte, obviamente, de las revistas, que en lo general están subiendo su nivel de exigencia en el sentido de lineamientos, en el sentido de requisitos. ¿Por qué? Porque todas las revistas y sus equipos editoriales queremos avanzar a ofrecer mayores índices de calidad que a su vez se traducen en índices de prestigio para los autores. Pues bien, el día de hoy voy a hacer una serie, un breve repaso por el tiempo que tenemos acerca de detalles que desde la experiencia en acompañamiento a colegas de diversos países latinoamericanos van surgiendo cuando quieren elaborar un artículo científico. También he de decirles que en este sentido de la experiencia, agradezco a muchos de los presentes que están con nosotros esta noche, que ya saben, incluso muchos de ustedes, este contenido que voy a presentar, porque han adquirido, han apropiado este desarrollo y que ya desarrollaron las habilidades para poder incluso implementarlas autónomamente. Pueden implementarlo con lo que ya han aprendido. Otros colegas que tengan menos experiencia, bienvenidos. Otros colegas con más experiencia, pues simplemente retroalimentar lo que ya van llevando en su proceso como autores científicos. Bien, vamos a avanzar. Nosotros debemos tener claro que hay tipos de informes de investigación. No es lo mismo elaborar una tesis tan solo por la extensión a elaborar un artículo científico. Muchos colegas de diversos países dicen, doctora, ¿puedo traducir mi investigación de maestría o de doctorado a un artículo científico? Sí, claro que sí, pero siempre y cuando se tenga la disposición de aprender y de potenciar la habilidad de síntesis y, por supuesto, actualizar varios de los elementos en la aproximación teórica para que efectivamente pueda presentarse como artículo científico. La finalidad de un artículo científico es comunicar resultados de investigación, pero desde cada área de conocimiento se pueden tener estilos diferentes para presentar esos resultados de investigación. Entonces, significa que hay que ubicarnos en qué área de conocimiento estamos para saber incluso qué estilo de escritura, qué formas y qué maneras de presentar imágenes según el área de conocimiento, o si definitivamente no se pueden presentar imágenes, por ejemplo, en el sentido de el cuidado de los participantes que estuvieron involucrados en la investigación que yo quiero publicar. También es fundamental atender características de un artículo científico y características de todo el proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente en esas características discurre la estructura, ¿sí? Lo que es exactamente la redacción científica. No es una redacción literaria como cuando se escribe una novela, no es tampoco aquella expresión de profundidad teórica como cuando se escribe un libro, ¿sí? Debemos de estar perfectamente ubicados en las características de las cuales vamos a hablar en estos momentos. Brevemente, orígenes de la publicación científica. Sí, podemos tener una data desde 1665 en Francia, con esto de
elementos que se fueron desarrollando hasta que se presenta la famosa estructura INRID a mediados del siglo XIX. INRID, nosotros debemos ya consolidar el conocimiento de que implica el acrónimo Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. Esto sigue siendo vigente, sobre todo para los artículos de tipo original, ¿sí? Y que el famoso INRID nos va a dar la entrada precisamente para llevar en esa viabilidad nuestras investigaciones empíricas y que el mundo nos conozca. Bien, el INRID responde de manera general a las siguientes 4 preguntas que ustedes observan en pantalla. ¿Qué cuestión se estudió? La respuesta es la introducción. ¿Cómo se estudió el problema? La respuesta es el método. ¿Cuáles fueron los resultados o hallazgos? Pues obviamente la cápite de los resultados. ¿Qué significan esos resultados? La respuesta es la discusión. Ustedes pensarán, es que hemos visto artículos científicos que piden conclusiones. Sí, esto depende de los lineamientos de cada revista y el nivel de impacto de cada revista, en donde algunas son estrictas y rigurosas en el INRID. Algunas otras revistas piden discusión y conclusiones. Algunas otras revistas piden solo conclusiones y no discusión. ¿A qué responde ello? Pues precisamente al trabajo del consejo editorial que, dependiendo del área de conocimiento también, quiera cubrir exigencias propias ya muy particulares al respecto de los contenidos que se van a publicar. Pero fundamentalmente no podemos decir, mañana me voy a sentar a escribir un artículo científico desatendiendo la estructura básica y posteriormente haciendo la alineación a los requisitos de la revista con la que puede ser más factible que publique mi investigación. Algo fundamental, los tipos de artículos científicos. Hoy en día se debe de entender que como publicación científica podemos tener los 4 tipos que ustedes observan en pantalla. De antaño se pensaba que únicamente había rigor científico en los artículos originales, o sea, los que involucran una investigación completa en el entendido de que es una investigación empírica, ¿sí? Sea de carácter cuantitativo o sea de carácter cualitativo y que rigurosamente respeta el INRID en su estructura fundamental. Entonces, también tenemos hoy en día los artículos de revisión sistemática que pueden tener 2 derivaciones, revisión sistemática como metaanálisis. ¿Por qué? Porque requieren todo un trabajo cuantitativo, toda una aplicación estadística de la gran teoría y de las grandes publicaciones y sobre todo las más recientes acerca de un tema. Otro tenor de una revisión sistemática o derivación son los análisis bibliométricos, pero bueno, de eso se ocupan precisamente los especialistas del campo bibliométrico. ¿Lo podremos hacer nosotros también? Sí, claro, pero estoy segura que de los presentes es más el interés por publicar las propias investigaciones y en el orden teórico y sistemático se pueden llevar a cabo a través del modelo Prisma. El modelo Prisma es un modelo heredado desde las ciencias de la salud que se ha permeado totalmente y también en las ciencias sociales y humanas. Entonces, las adaptaciones o adecuaciones del modelo Prisma para que nosotros podamos publicar revisiones sistemáticas, independientemente si estamos en ciencias políticas, en administración, en educación, psicología, lo hacen factible. Por supuesto, los artículos de revisión como revisión teórica o que también se llegan a llamar artículos de revisión bibliográfica, efectivamente
abogan por el análisis discursivo. Aquí no hay ninguna estadística ni tampoco modelo Prisma. Hay revistas efectivamente de nivel, por ejemplo, Cielo, que aceptan revisiones bibliográficas, pero el compromiso es que se trata de una gran investigación documental, porque como requisitos mínimos se piden 50 referencias de importante nivel y prestigio para elaborar una revisión bibliográfica, ¿sí? Es importante decir, existen las oportunidades de publicar ensayos. Por supuesto que sí, un ensayo argumentativo respecto a una investigación que estemos realizando, que tengamos un conocimiento arriba del promedio sobre ese tema y que nos ayude a defender una postura, a defender una tesis en ese ensayo argumentativo. Sin embargo, aquí efectivamente cambia la estructura. En lugar de manejar el IMRIT como en los anteriores tipos de artículos, se maneja la estructura IDC, introducción, desarrollo y conclusiones. De todas maneras, en estos 4 tipos se está moviendo la publicación científica. He de decirles que, por ejemplo, en el caso de la revista Hato Aida, que es la que nos reúne el día de hoy, también se reciben reseñas de libros, ¿sí? En esta articulación, obviamente, para los que pretenden buscar registros como investigadores, pues es más la obligación de publicar artículos originales o revisiones sistemáticas. Pero quienes tenemos el gusto de la lectura, de la escritura, de la contribución, pues podemos seguir publicando ensayos, ¿sí? Y para quienes queremos mostrar grandes obras, pues también publicamos reseñas. Ahí hay que tomar en cuenta, hay que tomarlo de base según las pretensiones que nosotros tengamos para avanzar en nuestros sistemas de investigación. Entonces, con base en estas pretensiones, podemos decir que hay que entender que existe un proceso de gestión editorial. En las universidades se nos lleva al sentido de la diseminación del conocimiento con los cursos, las asignaturas de metodología de la investigación, con las famosas asesorías de tesis, para poder pasar a la divulgación de conocimiento, que esto refiere cuando nos presentamos en foros como congresos, coloquios, paneles. Y pasar a la difusión del conocimiento implica la comunicación experta. Significa que quien publica su investigación ya está contribuyendo a la difusión del conocimiento. Pero como es una comunicación experta, entonces debemos de habilitarnos para poder realizarla adecuadamente. No es de que mañana me siento a elaborar el artículo científico o este tipo de informe de investigación. Lleva un proceso de compromiso y de detalle para lograr ser aceptado por un consejo editorial, ¿sí? El consejo editorial está con los lineamientos y de ese consejo editorial depende el comité científico y depende el conjunto de revisores, ¿ok? La gestión editorial no significa nada más recibo el artículo de mi amigo y ya lo voy a publicar, no, debe de pasar por procesos de revisión, de selección, de adecuaciones y de maquetación para lograr una publicación que quede con los registros pertinentes, la autoría, las condiciones éticas, ¿sí? Y sobre todo la propiedad intelectual también. Entonces, la gestión editorial se va a encargar propiamente de llevar el impacto tanto de la revista como de los autores y ganar esa famosa visibilidad que nosotros pretendemos. De repente, un artículo que se publicó el año pasado en una revista de alto impacto, en donde el doctor Celso y una servidora fuimos autores, continuamente nos están llamando para ser revisoras,
ya en ese tipo de revistas de alto impacto y para el tema por el cual publicamos. Entonces, sí nos hicimos visibles, aunque los parámetros de visibilidad están en los índices. ¿Quiénes de ustedes no quisieran aparecer y que su índice H empiece a crecer desde el Google académico? Yo creo que todos queremos comenzar por ese importante principio. Para eso se refiere que existe la indexación, o sea, una indexación significa que una revista pertenece a un directorio de revistas. La entrada a un directorio de revistas como Latindex, por ejemplo, como Redalyc, puede ser ya un gran avance y apoyo para los autores, ¿sí? Entonces, si una revista quiere ser importante, quiere ser una revista de calidad, pues también requiere de autores de calidad, ¿sí? Y es por eso que se hacen este tipo de actividades para dar a conocer cuáles van siendo los requerimientos actuales para la redacción y publicación científica. La indización refiere precisamente cuando esos índices, tanto de la revista como y que van de la mano de los autores, hacen que entren en valores o cálculos métricas, se le llama, y más que una competencia entre revistas, está el ganar el prestigio para que los autores también tengan ese prestigio, dado el impacto y visibilidad que se logra en otros países que inimaginablemente pensamos, y es más, ni siquiera podemos saber quién nos está leyendo, pero o en otro modo, podemos saberlo cuando citan nuestros trabajos. Y si alguien cita nuestro trabajo es porque fue una gran investigación, pero a la vez también una gran publicación. Dentro de este contexto, desafortunadamente existe un desinterés. ¿Por qué? Porque prevalece el desorden, porque prevalece la escasa o nula escritura. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen del desinterés, desorden y nula escritura? Porque no leemos. Cuando hacemos una tesis necesitamos demasiada lectura para poder estructurarla. Cuando vamos a elaborar un artículo científico, también necesitamos un gran bagaje de lectura, porque ya no solamente es decir, cuento con esta información, y la voy a articular. Eso no es suficiente. Entonces, un proceso editorial para publicar un manuscrito científico, quiero contextualizarlos desde la presentación hasta el proceso de evaluación, la aceptación provisional, hasta que no hay una autorización final, pasa al proceso editorial y hacia la publicación. O sea, no porque mi amigo sea el editor va a recibir cualquier tipo de documento. Hay que llevar toda una trayectoria formativa. Entonces, ¿qué necesitamos? Desarrollo total de habilidades para la lectura y para la escritura. Pero ¿qué creen? Que ahora con toda la descarga tecnológica que tenemos en cuestión de motores de búsqueda, de bases de datos, de directorios, tenemos que habilitarnos desde este primer paso para la búsqueda. No basta con entrar al Google general, hay que saber manejar el Google académico con todos sus criterios de elegibilidad y con todos los booleanos que seamos capaces de utilizar para optimizar la búsqueda. Y también contar con habilidad para entrar a Cielo, entrar a PubMed, los colegas de Ciencias de la Salud, para poder manejar Scopus, para poder manejar Cielo. Entonces, hay que habilitarnos para la búsqueda y así poder pasar a la selección de documentos científicos que nos van a ser útiles y que hay que leer para poder posteriormente escribir. Entonces, si no tomamos en cuenta el desarrollo de habilidades, no significa que porque ya tengamos un doctorado sabemos escribir adecuadamente. Hay que pasar de lo que es la redacción general a la redacción moderna y pasar a la redacción científica.
todo escritor científico debe de tomar en cuenta lo siguiente: ¿qué es lo que persigo cuando voy a escribir para publicar? ¿Cuáles son mis objetivos? Hoy en día en las universidades latinoamericanas se está pidiendo ya como requisito de grado publicar artículos científicos, ya sea en revistas indexadas o en alto impacto. Lo que sucede es que tampoco estas universidades están tomando la total responsabilidad de preparar a sus estudiantes y a sus profesores en cuestiones de redacción y publicación científica. Y se los digo porque lo estoy viviendo en diversos escenarios. Entonces, sucede que más allá de cumplir requisitos, cada persona tendrá una respuesta válida para considerar por qué desea escribir, a quién va dirigido y en qué nivel pretende hacerlo. Son elementos para la reflexión, para llegar a tomar este gran compromiso. ¿Por qué? Porque el proceso real de la redacción científica es que escribimos, pero tenemos que analizar, transformar el discurso, mejorarlo y reescribir. A la primera no resulta ningún buen párrafo, y este es el hecho de que posteriormente existan los revisores, ¿sí? En los comités científicos de las revistas en comento. ¿Por qué? Porque no significa que, nadie es perfecto en esto de la redacción. Pues he de decirles que efectivamente no. Tenemos que someternos a los criterios y que siempre son bienvenidos los comentarios, los ajustes de un buen revisor, no solo de la parte temática, sino también de la parte metodológica, perdón. A continuación, vamos a empezar por la estructura general de un artículo científico. Lo que observan en pantalla son características fundamentales a considerar de un buen título: la brevedad y la claridad. Un título de artículo científico jamás se recomienda que sea igual al de la tesis. Jamás. ¿Por qué? Porque si queremos ser visibles, los metabuscadores, cuando utilicen los metadatos, y un metadato es el título, el resumen y las palabras clave de nuestro artículo, entonces nos va a mandar casi al final de la lista si nosotros insistimos en colocar antes de lo que es la primera gran categoría en el título términos tan comunes y ya tan desgastados como impacto de, importancia de, ¿sí? El metabuscador nos va a mandar al final. El título debe de ser breve. Actualmente hay revistas que en un estándar manejan 15 palabras para el título del artículo científico. Otras efectivamente dicen un límite de 16, pero hay otras que estrictamente dicen el título no debe de exceder de 12 palabras. Entonces tenemos que habilitarnos en ese sentido y que cumpla los requisitos que ustedes observan en la pantalla, ¿sí? Es fundamental también entender que del título se va a desprender efectivamente la presencia de los autores. ¿Qué pasa con los autores? Cuando soy probablemente estudiante de maestría, puedo tener a alguien que sea tan bondadoso y me lleve efectivamente en la construcción de un artículo científico, y puedo aparecer como único autor también cuando estoy en el doctorado con todos los esfuerzos posibles y presentar en una revista indexada. Pero ¿qué pasa cuando la investigación se hace en grupo, que es lo común para poder comenzar a avanzar hacia el alto impacto? O cuando soy muy novel, pues necesito el apoyo de investigadores más experimentados, o porque efectivamente para que este artículo científico sea considerado en mis registros como investigador, no puedo trabajar solo. Eso ya no aplica. Necesitamos grupos de investigadores. Hay revistas que dicen el límite de autores debe de ser de 4. Otras revistas, incluso en áreas como salud, ingeniería, aceptan más de 10 autores, pero depende del área de conocimiento.
pero también depende de una palabra que se llama ética en este aspecto de los autores. ¿Por qué? Porque es una cuestión de roles, privilegios, importancia y hasta de honestidad en las aportaciones. Las estrategias son válidas. Si yo voy a apoyar a un estudiante de doctorado y que efectivamente necesita un coautor de soporte, se hace, siempre y cuando este coautor se comprometa a hacer revisiones y a contribuir en el artículo. Cuando son equipos de investigadores en el mismo nivel, existe actualmente algo que se llama credit. En ese credit, cada autor debe de colocar su aportación. Si fue quien hizo el planteamiento de la idea general, si realizó el proceso de investigación, si realizó revisiones, si realizó supervisión. Hay todo un catálogo de actividades que ya están reguladas para poder dar el crédito correspondiente de la actividad que haya realizado cada autor. Y con esto se pretende que ya no haya situaciones de que, porque es mi amigo, lo invito y lo sumo nada más porque sí, como autor en mi artículo. Entonces, el orden correcto pues dependerá de quién trabajó más o quién trabajó con las actividades o créditos más relevantes, más amplias y profundas dentro del artículo. Esto es importante que lo consideren también. Después del título viene el resumen. En pantalla pueden ustedes observar características del resumen. Aquí hay una diversidad de requisitos o lineamientos en las revistas científicas. Hay revistas que, atendiendo a la brevedad, piden 150 palabras en el resumen, algunas 130. Todavía hace 6 años un estándar de resumen de artículo científico estaba entre 180 y 220 palabras. Esto depende porque incluso en publicación de alto impacto se debe de ser tan breve porque cada página cuesta. ¿A quién le va a costar? Al autor porque va a tener que pagar porque le publiquen y a los futuros lectores porque van a tener que pagar por leer, ¿sí? Esto sucede en lo que se llama acceso restringido, ¿sí? Hoy en día se están llevando grandes acciones del acceso abierto diamante, o sea, que toda la publicación o la gran cantidad de publicación científica y en especial de Latinoamérica sea de acceso abierto, ¿sí? Independientemente si sea a nivel de indexación o alto impacto. Sí, se está abogando porque las revistas que entren a catálogos como Redalyc o el programa Amélica, ¿sí? Sean revistas que no cobran por publicar ni cobran por consultar. Y no es que se esté en contra del alto impacto como es Scopus cuando se tienen revistas que cobran por ambas actividades. No es que se esté en contra, se trata de tener el acceso a la ciencia actual, ¿sí? De favorecerlo. Y para eso también los equipos editoriales debemos de estar altamente preparados. Bien, ¿qué tenemos entonces? Repetía de hace minutos, el resumen también se convierte en un metadato. Cuando ustedes entran a las bases de datos aparece título, resumen y palabras clave. ¿Y qué nos ofrecen en primer lugar las bases de datos? El resumen para poder leerlo y también saber si seleccionamos o hacemos exclusión de ese artículo científico. Pero este resumen, independientemente de la extensión en número de palabras, debe de cubrir estos requisitos que ustedes observan en pantalla. No se trata de, bueno, a ver, ¿de qué se me ocurre y escribo que trata mi artículo? No. No. He revisado cientos de resúmenes que nada tienen que ver con lo que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque no se atiende sistemáticamente esa brevedad, esa capacidad de síntesis, pero sobre todo el contenido que debe de llevar el resumen. Entonces, estos son los elementos que, si bien no de manera ortodoxa, pero sí de manera mínima debe de llevar un resumen de artículo científico.
Repito, cada consejo editorial establece su norma en cuanto a la extensión. Esto dependerá del área de conocimiento y también el trabajo de aceptación según las indexaciones que se tengan. Por favor, eviten escribir resúmenes poniendo subtítulos, objetivo, resultados, conclusión. El resumen es un acápite, ¿sí? De un solo párrafo, ¿sí? El discurso continuo. No debe de cometerse ese error. Bien, pasaríamos nosotros a las palabras clave. Pareciera que es muy fácil, pero hoy en día tenemos criterios disímbolos al respecto de las palabras clave, mientras que hay revistas que dicen las palabras clave deben de estar contenidas en el título y en el resumen. Hay revistas que dicen las palabras clave no deberán estar contenidas en el título, ¿sí? ¿Y por qué estos criterios disímbolos? Una primera explicación consiste en que para publicar en mayor impacto, efectivamente es una exigencia que se utilice un tesauro. Un tesauro es un catálogo de términos aprobado por comunidades académicas y científicas, ¿sí? Entonces, el más popular siendo abarcativos de las áreas de conocimiento es el tesauro de la UNESCO. Hay tesauros para áreas específicas de conocimiento, pero desafortunadamente no hay tesauros para todas y cada una de las disciplinas, ¿sí? Hay que atender si la revista lo solicita, lo exige y cuál tesauro pide. Repito, en lo general el de la UNESCO, y hay que saber utilizar esta herramienta para seleccionar las palabras clave que debe llevar el artículo. Algunos consejos editoriales piden solo 3, algunos hasta 6, ¿sí? Entonces hay que tener demasiado cuidado de la selección de palabras clave. ¿Por qué? Porque los metabuscadores van a trabajar también con nuestras palabras clave. ¿Qué tal que Dolores está investigando sobre competencias investigativas, ¿sí? Y jamás puso una palabra clave en relación, pues jamás van a encontrar los metabuscadores mi artículo sobre competencias investigativas y ya nadie lo va a consultar. Eso es lo que sucede también porque podemos tener una gran investigación, un importante artículo científico, pero no seleccionamos adecuadamente ni el título ni las palabras clave o no escribimos bien el resumen. Bien, pasamos a la introducción. Mucho cuidado, una introducción de tesis no es lo mismo que una introducción de artículo científico, no solo por la extensión, sino también por el contenido. Es fundamental considerar estos elementos que observan en pantalla, pero sobre todo que no falte en la introducción el objetivo del artículo y que se muestre lo que nosotros llamamos estado del arte, con los últimos estudios, con los más recientes, ¿sí? No significa que se discriminen trabajos tan solo por la vigencia, ¿sí? Porque pueden existir grandes clásicos, grandes estudios previos, pero hoy en día sí se está convirtiendo en una exigencia. ¿Por qué? Porque tenemos a la mano, como dije, los motores de búsqueda, las bases de datos y los directorios y catálogos para poder trabajar lo más reciente. Entonces, la extensión de la introducción, alguien me decía, ¿y qué extensión debe de tener la introducción de un artículo científico? Depende de la naturaleza del tema que se esté tratando, del área de conocimiento, ¿sí? Y qué tanto tiempo voy a dedicar a la búsqueda y a procesar artículos, sobre todo vigentes, para construir ese discurso del estado del arte dentro de la introducción. Por supuesto, en la introducción no debe de faltar el famoso planteamiento del problema y o pregunta de investigación. Después viene la capítulo de materiales y métodos. En esto tenemos que analizar lo siguiente. En la estructura IMRID del siglo XIX quedó como materiales y métodos, o materiales y métodos en plural. ¿Por qué?
porque esto deviene de los grandes experimentos de los científicos de la época, todavía del siglo XX, y deviene obviamente del campo de las ciencias naturales y exactas. ¿Qué pasa? Esto es un título adecuado para las ciencias sociales y humanas, no precisamente. ¿Por qué? Porque materiales y métodos significa o sugiere experimento, procedimiento, dispositivos, herramientas, ¿sí? Cosa que no sucede en las ciencias sociales y humanas. Por eso, diversas revistas sí siguen exigiendo materiales y métodos, o simple y llanamente método o metodología, pero hay que entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ha sucedido en muchos contextos latinoamericanos, y los he vivido, no porque lo elucubre, de que entienden materiales y métodos como hacer investigación instrumental en ciencias sociales y humanas, algo que es totalmente incorrecto, ¿sí? Entonces, cabe la aclaración, la aplicación o la interpretación que se da según el área de conocimiento. Aquí en la diapositiva tienen algunos elementos características de este acápite. Es importante que les diga, la experiencia a través de varios años en este contexto de la publicación científica, se ha podido ver que materiales y métodos de repente cae en la sobresimplificación de la investigación. ¿Por qué? Porque hay artículos que incluso fueron aceptados previo a la pandemia o contingencia sanitaria que solo decían, se abordó una investigación exploratoria y se aplicó una técnica de encuesta. Y era lo único que metodológicamente sumaban al artículo y fueron aceptados. He de decirles que ya del periodo de la contingencia sanitaria a la actualidad, efectivamente, crecieron los criterios de rigor para este acápite. Entonces, hay que saber más metodología, hay que dar más elementos de tipología de la investigación para que sea una cuasi perfecta, ¿sí?, conjunción en este acápite, que debamos mostrarnos como mejores investigadores, incluso aquí citar autores de investigación. No se trata de una aproximación teórico-metodológica, no, se trata de describir adecuadamente lo relevante que fue el proceso de investigación y no caer en la sobresimplificación, o sea, que denotaba que efectivamente pues se ignoraban todos los aspectos metodológicos. Cuando se crece con una investigación original en alto impacto, tengan mucho cuidado incluso con la concepción y con las muestras de trabajo, ¿sí? Esto es fundamental. No significa que en revistas indexadas no sea importante, sí es importante, pero si ustedes no cuidan estos aspectos, inmediatamente van a ser rechazados sus artículos. Aquí en la pantalla ustedes observan algunas sugerencias para los resultados. Si bien este es el objetivo fundamental de todo artículo científico, el comunicar resultados de investigación, pues también hay que saberlos presentar adecuadamente. Si tenemos en nuestras manos una investigación cuantitativa de la cual obtuvimos 46 gráficos, ¿sí?, y tablas estadísticas, no vamos a poner los 46 en el artículo científico. No es una regla, pero hay revistas que aceptan máximo 6 gráficos entre gráficos y tablas, máximo. Un adecuado artículo científico va a aceptar 3 gráficos o 3 tablas que representen lo más relevante de los resultados. Algunos colegas, si están en la sala, que pueden pertenecer a ciencias de la salud, podrán expresar que efectivamente pueden colocar una mayor cantidad de figuras, ¿sí?, por algunos resultados de análisis clínicos, ¿sí? Por ejemplo,
algunos colegas, si están presentes del área de ingeniería, pues por supuesto que en los resultados van a poder incluir figuras, imágenes, ¿sí? Del uso, manejo de materiales, pruebas químicas, resistenciales, no sé, de la gama o proceso que su experimentación les haya llevado en esa investigación. No así en el área de ciencias sociales y humanas, en donde no debe de extenderse la presentación de gráficos, tablas o figuras. Prevalece el discurso, ¿sí? O prevalece la prosa. Entonces, no se debe tampoco repetir lo que exactamente está señalando un gráfico. Se debe de argumentar, mas no repetir. Esto es una regla básica en los artículos científicos. Sobre todo la brevedad es lo que hace gala de la adecuada presentación, la brevedad, la claridad, la precisión. Jamás en un artículo científico se deben utilizar juicios de valor, si fue malo, si fue bueno, si fue mucho o si fue poco. Esto totalmente resta precisión al discurso científico. Entonces, recuerden las características: brevedad, claridad y precisión. ¿A qué me refiero también con claridad? A que se deben de evitar palabras de sobreexplicación. De repente, cuando hablamos, más no cuando escribimos, utilizamos 10 palabras y no comunicamos absolutamente nada. Quizá ustedes han detectado, en el afán de irles mostrando estos elementos de la redacción y publicación científica, he repetido continuamente diversas palabras en la oralidad, pero hay que ser totalmente cuidadosos en la escritura. Incluso hay revisores de escritura científica para la comprensión de la lectura que inmediatamente hacen señalamiento en la repetición de palabras. Es importante decirlo. Bien, si pasamos nosotros a la cápite de la discusión, nosotros decimos, porque es una pregunta muy común, ¿qué diferencias hay entre una discusión de resultados y las conclusiones? Porque eso no nos lo enseñaron en la escuela, ni en la maestría y ni en el doctorado de repente, ¿verdad? A veces nos piden las tesis y dicen, realice las conclusiones, pero ¿cómo? No nos dicen. Lo mismo sucede para un artículo científico. ¿Qué es la discusión? La discusión es el contraste de los resultados obtenidos y de los principales hallazgos con la teoría, con los principales teóricos que yo pueda haber presentado en mi introducción o algunos otros adicionales. Es un contraste, o sea, podemos encontrar teóricos que estén a favor, pero también podemos encontrar algunos que estén en contra, y eso efectivamente nos va a ayudar a entender la aportación de nuestra investigación en el artículo científico, y también nos va a ayudar a escribir la sugerencia de realizar posteriores investigaciones. Para eso es la discusión. En este sentido, lo que observan en esta diapositiva, si se escribe así en ese orden en el que se está sugiriendo, no van a tener más problemas para elaborar una discusión. Obviamente, autor citado debe de ser autor referenciado. Esa es una regla de oro. Autor citado debe de ser autor referenciado. Viceversa, autor referenciado debe de ser autor citado. Y obviamente, esto es parte de que si yo como revisor de revista científica detecto que el colega colocó 2 citas y no aparecen en la referencia, ya no continúo revisando ese documento. Otro gran detalle, en las tesis es muy válido hacer cita de la cita. En los artículos científicos eviten esto, por favor, porque efectivamente cuando nosotros empezamos a hacer un artículo científico y si también se utilizan
gestores bibliográficos, empieza a hacer una revolución, va desapareciendo el impacto de la cita para darle el crédito al autor que utilicé. ¿Y por qué? Porque si no se tiene la fuente original del que se está citando a través de otro autor, puede perder credibilidad nuestro documento. Eviten cita de la cita, ¿sí? Entonces, en cuanto a las referencias, aquí podemos encontrar diversas cuestiones que de repente nos conflictúan para publicar nuestro artículo. Hay revistas que dicen, se recibe el manuscrito en estilo APA 7 y de repente me voy dando cuenta que las publican con otra estructura. Ok, eso ya es función del maquetador y edición final del artículo, pero entonces me conflictúan porque de repente el revisor me dice, es que no está cumpliendo con el formato de las referencias. Pero si ahí dice que debe ser Chicago, ahí dice que debe ser APA 7. Entonces hay que estar muy atentos. La mejor recomendación es entrar a los números que la revista previamente ha publicado y ver los ejemplos de cómo lo hace, ¿sí? O sea, no se acaba el mundo. Tenemos que buscar estrategias para lograr efectivamente avanzar y que acepten mi artículo en esa revista. Bien, entonces, aquí hay una breve data de hace 7 años donde se examinaron 52 revistas y se encontraron hasta 33 estilos diferentes de presentar las referencias, precisamente por lo que les estoy mencionando. En cuanto al número de referencias para un buen artículo científico, aquí presente el ilustre doctor Ocampo, ¿sí? En su revista propia en el país de Bolivia, ¿sí? Pide un mínimo de 35 referencias. Ya les decía yo, cuando se trata de un artículo de revisión bibliográfica, se piden mínimo 50. Hay revistas en Venezuela que dicen, es imposible que con 25 referencias nosotros aceptemos que es una gran aportación. Entonces, muy atentos a leer en cuestión de cantidades, ¿sí? De referencias que se solicitan. En estos meses también acompañaba un artículo científico y la autora tenía una excelente investigación, pero solamente había manejado 24 referencias. Lo primero que le dije, no es suficiente. Hay que robustecer sus acápites, ¿sí? Autores más actuales para poder cumplir mínimos requisitos en cuestión de número de referencias. Y no es la cantidad, hay que entender que esto dota de calidad, ¿sí? De enriquecimiento, de robustez a nuestro discurso en el artículo científico, al contraste de los resultados también. Entonces, otro gran cuidado. Muchos colegas escriben las referencias incompletas. No le colocan toda la información de la revista donde está publicado ese estudio o no colocan la dirección electrónica, ¿sí? Inmediatamente nos podemos dar cuenta de la calidad de la fuente si es solamente un blog o una página web comercial. No, de preferencia se ve ahí la fuente de la revista que sea de prestigio académico y en el mejor de los casos prefieran artículos que cuenten con el identificador DOI, ¿sí? Hay revistas que dicen el 60% de las referencias que usted presente debe de tener DOI. ¿Por qué? Porque con eso identifican que probablemente vinieron de Scopus, de Cielo, ¿sí? Y se va dando aceptación por la calidad del trabajo que se está publicando. Consideren todos estos aspectos. Ya en cuestiones propiamente dichas de la redacción, nosotros debemos entender que vamos a escribir de manera académico-científica, ¿sí? Porque decíamos con una colega paraguaya el día jueves, ella pertenece al campo jurídico,
Para esto nosotros hacemos uso de niveles del lenguaje que adecuamos para la publicación científica, pero no porque sea del ámbito de la salud o del campo jurídico, no va a respetar lo que se requiere en la redacción científica. Aquí, ya de manera más propia, aparece en qué consiste la famosa claridad, precisión y brevedad, pero también las claves inciden en una correcta sintaxis, ¿sí? En esta misma semana yo revisaba párrafos que no se entendían, mucho menos se comprendían. Hay que escribir y leer en voz alta para poder entender lo que escribimos. Y si nosotros mismos no lo entendemos, entonces está mal construido ese párrafo por una inadecuada sintaxis. Y también una falla enorme es el uso de conectores. Revisaba hace 2 semanas un artículo en donde el conector de entrada de cada párrafo, ¿sí?, los que utilizaba esta autora se repetían hasta 5 veces. Hay que ampliar el lenguaje, hay que ampliar el léxico que vamos a brindar en la escritura científica. Hay que cuidar la secuencialización, pasar de una redacción moderna a una redacción científica. ¿Cuáles son premisas de la redacción moderna? Utilizar más el punto y seguido que las comas en un párrafo. Un buen párrafo para comenzar a redactar científicamente tiene entre 5 y 7 líneas, tiene alrededor de 4 oraciones por punto y seguido, ¿sí? Unidas por el punto y seguido, sin abuso de las comas. Entonces, hay que cuidar lo que es e implica la secuencialización, tanto la organización conceptual, la organización lógica del trabajo y sobre todo desde la redacción moderna, escribir en tercera persona. Hay investigadores cualitativos que dicen, es que me voy por la narrativa. Particularmente no estoy de acuerdo con lo narrativo para una publicación científica, ¿sí? Hay que evitar escribir en plural y en primera persona. Entonces, hay que ser aceptados porque escribimos en impersonal o tercera persona. Esto es requisito básico. Entonces, de esa redacción moderna, la intención debe de pasar hacia la comprensión con el uso correcto de los signos de puntuación, ¿sí? No somos literatos, pero sí somos investigadores que van a escribir ciencia. Entonces, hay que atender estas recomendaciones. De otra manera, lo que yo exponga no va a servir de nada. En los cursos que he tenido oportunidad de trabajar hace algunos años, no voy a decir en qué país ni en qué universidad, hubo un vicerrector de investigación que decía, es que yo soy el vicerrector, yo soy doctor, sí, pero nunca escribió ni un solo párrafo. ¿Sí? El estatus no nos hace escritores científicos, ¿sí? Entonces, hay que cuidar la cantidad de aspectos que les he compartido en estos minutos y que hay muchos más y que no los vamos a descubrir si no nos sentamos efectivamente con el compromiso de hacer un artículo científico en todas sus partes y en todas sus formas. Entonces, para brindar esa famosa precisión al discurso, además de lo que les mencionaba en cuestión de los signos de puntuación, no abusar de comas y preferir el punto y seguido dentro de un párrafo, también hay algo importante, el uso de los 2 puntos. No se deben de abusar de los 2 puntos a menos de que estén anunciando algo importante, una serie clasificatoria, pero también dentro del párrafo. En el artículo científico no ocupen espacio colocando listas o viñetas después de haber anunciado con los 2 puntos. También esos 2 puntos de repente son muy dados para cuando se va a insertar una cita textual.
Por favor, en el artículo científico son válidas las citas textuales, pero no se abusen y menos de las que rebasan 40 palabras. Perdón, porque no se está escribiendo un marco teórico, estamos haciendo la aportación, la autoría, quizás sí con algunas 3 citas textuales, pero menores de 40 palabras y con las que nosotros nos apoyemos para fortalecer el discurso propio. Entonces, un párrafo eficiente tiene estas características. Si bien cada gestor editorial va a hacer el maquetado o rearreglo de los párrafos para poder publicarlos, nosotros debemos seguir estas importantes recomendaciones, porque si no, yo podría decirle, a ver, a mis estudiantes, van a leer el artículo que publiqué, y al tercer párrafo dicen, es que no le entiendo, o dicen, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué? Porque no hice párrafos eficientes, ¿sí? Entonces, en cuanto al párrafo, decía, hay que focalizar ese tamaño. La recomendación es entre 5 y 7 para una adecuada comprensión, ya que el maquetador haga el diseño final, eso ya no me interesa, pero para redactar y pensar que voy a facilitar lectura para mis posteriores seguidores en esta fase científica, voy a tener que cuidar estos aspectos. Hay que también considerar cuando son varios autores en un artículo científico, no se trata de repartirse el trabajo. A ver, tú escribes 3 párrafos, tú escribes 10 y yo escribo 5. No es un rompecabezas. Podemos hacer una aportación y que el colega lo revise y ajuste en redacción, ¿sí? Tenemos que reunirnos para poder estar de acuerdo en que este párrafo ya quedó terminado, ¿sí? O sea, un artículo científico no es un rompecabezas, a pesar del crédito que les dije en cuestión de aportaciones que se hacen en los artículos, ¿sí? Es un consenso. La investigación se hace por consenso, el artículo científico también se hace por consenso, no por fragmentos o separatas entre los autores. Hablaba yo de los niveles para la redacción. En un primer nivel podemos tener una fluida redacción que sea altamente comprensible. Sin embargo, si escribimos ciencia, no podemos escapar del segundo o del tercer nivel de discurso. El segundo nivel, porque obviamente mostramos terminología de nuestra área del conocimiento que ocupa nuestro tema en el artículo. Y tercer nivel tiene que ver con fórmulas, con símbolos. Esto es muy dado, por ejemplo, en el campo de la salud, ¿sí? Y donde esas palabras de estricto rigor científico, taxonomía, hacen gala de presencia. Significa que dependiendo del área de conocimiento, se va a utilizar el nivel de lenguaje también para lo que deseamos comunicar, hacia quién va dirigido y en qué tipo de revista y nivel de revista vamos a publicar. Entonces, en todos los niveles hay que cuidar los aspectos correspondientes y finalmente saber muy bien qué es lo que deseamos comunicar. ¿Sí? Probablemente tenemos una gran idea, pero no la escribimos de la manera correcta, con los términos correctos, según si el impacto hacia los colegas, estudiantes, académicos, investigadores, lo van a, van a tener el interés y por supuesto lo van a procesar y en el mejor de los casos que nos citen. Bien. Entonces, la redacción científica existe muchos cuidados. Aquí solo hay 10 cuidados que hay que tener al respecto, como evitar polisemia, sinonimia, sobre todo la metáfora. El año pasado, en un evento de investigación aquí en México,
un investigador, y de hecho de mi misma sección en esa red de investigadores decía, es que la metáfora debe de estar presente. A ver, perdón, que no lee ciencia, que no publica, que no revisa tesis, revisa o acompaña artículos científicos. No, aquí no hay metáforas, ¿sí? Ni siquiera analogías. Para una adecuada redacción científica, además de que debe ser en tercera persona, hay que evitar el uso de gerundios, hay que evitar el uso de adjetivos terminados en mente, ¿sí? No se deben utilizar negritas al interior del discurso, solamente para los títulos, y eso cuando lo sugiera la revista, ¿sí? Cuidar el tiempo verbal. Nosotros escribimos una introducción en presente, pero una metodología o materiales y métodos en pasado, también los resultados. Entonces, evitar párrafos inconexos. No voy a meter de manera forzada a un autor, para eso necesito conectores entre párrafos. Tampoco necesito monstruos de párrafos o párrafos interminables de 10, 11 líneas, ¿sí? Exige todos estos cuidados la redacción científica. Vamos a hablar ahora de estilo de escritura. El más sonado y connotado es la versión 7 del APA, ¿sí? Me voy a apoyar en el APA para compartir con ustedes. De repente dicen, ¿cómo estás escribiendo en formato APA? A ver, espérese. El estilo de escritura tiene 3 elementos: las citas, las referencias y el formato. Y cuando nos referimos al formato, solamente estamos hablando de los márgenes, el interlineado, el tipo de letra, el tamaño de letra, ¿sí? Y el tipo de texto, sea justificado o alineado a la izquierda, según lo que solicite la revista. Debemos tener sumo cuidado con las citas. En APA 7, narrativas parentéticas y textuales, cada una con las características que puntualmente se exigen. Si alguno de ustedes prefiere por área de conocimiento y publicar en una revista con estilo Chicago, sabrá que están permitidas las citas al pie de página. Esto es prohibitivo en el APA 7, ¿sí? Si alguien de ustedes pertenece a las ciencias de la salud, entonces también sabe que en esa área citan a través de números, ¿sí? Según los estilos más connotados dentro de la salud, ¿sí? A través de números. Entonces, si hablamos de las referencias, ya les di bastantes características, pero en el APA 7, por ejemplo, se pide que tenga sangría francesa. Si no se cumplen estos mínimos detalles, entonces no se está cumpliendo con el estilo de escritura completo. Cita textual en APA efectivamente debe de estar entrecomillada, debe de aparecer el autor o autores, el año y el número de página. He revisado cientos de documentos en donde ponen citas textuales y no el número de página. Entonces, así no se puede avanzar si no se atienden estos mínimos elementos. Estudiantes de nivel doctoral padecen aprender y habilitarse en el estilo de escritura. Ni modo, son requerimientos científicos para los informes de tesis, cuanto y más para la publicación científica. Una cita parentética efectivamente es la que se coloca al final de párrafo y obviamente está entre paréntesis. Hay un detalle, incluso para publicación en alto impacto. Si se abusa de citas parentéticas, las herramientas antiplagio llegan a detectarlo como similitud. Entonces, hay que tener un equilibrio entre cita narrativa, cita textual y cita parentética. Cuiden ese aspecto. La cita narrativa obviamente es la más recomendada, y no porque diga aquí narrativa me contradigo con lo que hace minutos dije. O sea, la redacción no debe de ser narrativa, ¿sí? Hay que cuidar.
le dicen en el APA narrativa, ¿ok? Pero no tiene que ver con el discurso narrativo como tal, que deja de ser científico. Entonces, autor, entre paréntesis, solo el año, y nosotros hacemos el famoso parafraseo, porque hay que darle el crédito al autor, no porque ya lo haya yo apropiado, voy a dejar de incluirlo. Y la recomendación cuando se usa el antiplagio, se prefieren este tipo de citas para reducir el porcentaje de similitud. En esta diapositiva se repiten los elementos de un buen párrafo de una diapositiva anterior. Entonces, se suman esto de que debe de existir en un párrafo una idea principal. Ahí puedo yo tomar a un autor como peldaño para poder entonces abonar con las ideas complementarias. No sirve que se escriba: Vélez 2014 estableció que la epistemología es la filosofía de la ciencia y no simplemente la teoría del conocimiento. Y hasta ahí quedó. Pero entonces, ¿yo qué estoy diciendo de Vélez y de la epistemología? Si hay un acuerdo, si hay un desacuerdo, si hay una contraposición, si además de ser la filosofía de la ciencia es una de las áreas de la filosofía que dota para o ilustra los procesos de conocimiento. Entonces, esas ideas complementarias, que alguien diría argumentos, son mi responsabilidad. Entonces, nosotros tendríamos, además de ello, que en estas recomendaciones que ya han sido repasadas, cumplir de manera exhaustiva las normas, ¿sí? Para autores que indique la revista en la que se pretende publicar el artículo. Tenemos todo un trabajo de base para la construcción del artículo, pero otra etapa fundamental radica en que hagamos la alineación a lo que se pide como lineamiento, ¿sí? Siempre que ustedes entren a una interfaz del OJS, Open Journal System, de una revista científica, no significa que es una página web común y corriente. Es la interfaz adecuada, que también es un requisito importante para una revista científica. Y cuando ustedes entren y naveguen, busquen acerca de la revista en el mismo menú o en enlace independiente, recomendaciones, normas o lineamientos para los autores, y hay que cumplirlo uno por uno en los elementos del estilo, citas, referencias y formato, más tantos otros de los que he mencionado en el día de hoy, que puedan efectivamente ustedes ir cumpliendo de la mano. Es que en la revista Jatuaída me dicen que mi artículo debe de estar entre 4,000 y 7,000 palabras. Lo tengo que cumplir. Es que en la revista Ciencia y Sociedad me piden 6 palabras clave. Lo tengo que cumplir. En la revista Educación me piden que utilice el tesauro de la UNESCO. Lo tengo que cumplir. En la revista Ciencia y Sociedad, pero la de Perú, me dicen que debo de tener 35 referencias mínimo. Lo tengo que cumplir. Y así sucesivamente y de manera exhaustiva. No puedo saltarme la recomendación, porque ya me pasó con un estudiante de doctorado, ya me pasó. Si la revista dice que debe de utilizar el tesauro de la UNESCO, es que pensé que no era tan importante, perdón, o sea, no estamos jugando, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Con todo este discurso, no es el objetivo espantarlos. La publicación científica no es imposible,
pero sí requiere de compromisos. Y al igual que una tesis, también requiere de un importante acompañamiento cuando no se tiene ninguna experiencia. Se vive, se disfruta y se festeja cuando se logra la publicación. Entonces, hay que cuidar estas recomendaciones para antes de enviar un manuscrito. En el OJS de cada revista científica hay un apartado que dice cotejo para envíos o envíos. Es el mismo incluso para la mayoría de revistas, pero hay que checarlo previo a enviar, porque si nos saltamos uno de los requerimientos, inmediatamente van a rechazar el artículo. Lo que aparece en este gran recuadro de color morado, ¿sí? Pareciera texto, o más discurso y discurso de la doctora Vélez, pero si ustedes toman en cuenta punto por punto, no van a estar padeciendo que les rechacen un artículo científico. ¿Por qué? Porque no es que se repita lo que les he dicho en los últimos minutos. Observen bien estos puntos. Si ustedes los cuidan previo a enviar al equipo editorial su propuesta de artículo, vamos a tener mayor posibilidad de ser aceptados. ¿Qué tiene que ver? Algunos equipos editoriales son más robustos por área de conocimiento. Algunos equipos tienen revisores no solo temáticos, sino metodológicos. Una revista como Jato Aida es multidisciplinaria y aparte es iberoamericana. Entonces, solicitamos que desde el metadato del título, el resumen y las palabras clave también se integren en portugués. ¿Observan ese tipo de detalles? Pero necesitamos traducciones profesionales. ¿Por qué? Porque si esta revista es iberoamericana y la lee un colega que efectivamente domina el portugués y la traducción se realizó con el primer traductor que encontré en internet, entonces vamos a quedar todos mal. ¿Sí? Cuiden estos aspectos, muchos de ellos ya los mencioné en los minutos previos, pero también cuiden en el sentido de llevar un cotejo previo a su entrega. Entonces, los aspectos rigurosos, ¿sí? Inmediatamente nos damos cuenta cuando existen carencias formales y temáticas de quien pretende escribir un artículo científico. Me voy a permitir hablar de un apreciado colega que es mi estudiante de doctorado. Tuve la oportunidad la semana anterior de estar en Colombia, ¿sí? En la región donde él vive, trabaja. Participó también en el mismo congreso al que fui invitada para dar una conferencia y me dice, doctora, es que yo escribí este documento para publicar y honestamente tenía todas estas carencias formales y temáticas y lo ha tomado de la mejor forma posible, que dice, doctora, quiero aprender, ayúdeme, ¿sí? Pero ¿saben qué fue lo peor de todo en esto que les estoy compartiendo? Que hubo una profesora dentro de su doctorado que aparentemente le revisó el documento y los comentarios de la profesora dejaban mucho que desear. No podemos dejar en manos de gente que no se prepara este tipo de trabajos, ¿sí? Esto es una realidad desafortunada. Entonces, aspectos rigurosos en cuanto a los lineamientos de publicación, en cuanto al instrumento de chequeo previo o cotejo que les estoy mencionando, un conocimiento mayor de la plataforma de gestión. Ustedes dirán, pero si yo soy autor, solo quiero que me publiquen. Sí, pero hay que conocer, ¿sí? Hay que estar más de cerca de lo que va implicando, ¿sí? Para saber hacia dónde se dirige mi conocimiento. ¿Y quién se va a encargar de hacerlo visible? ¿Ok? También es importante decir
que además del artículo científico se tienen que entregar otros documentos de presentación. Hay algo a lo que no se está acostumbrado. En el título después pongo los nombres, el código ORCID, el correo y la afiliación institucional de los autores y basta. No, ya no basta. Hay que estar entregando cartas en donde nosotros aseguramos que es original nuestro artículo, que no ha sido publicado previamente, que efectivamente es el discurso propio del autor o de los autores, la construcción propia y firmarla. Hay que entregar de repente hojas de autores o cover letter con los metadatos. ¿Por qué? Porque alguien que no sepa quiénes son los autores va a revisar el documento, ¿sí? Que no sepa por qué, para evitar la parcialidad, ¿sí? A este tipo de revisiones, la más común es la revisión por pares, alguien que conoce del tema, de la metodología, que está en el área de conocimiento, pero también es importante guardar esa confidencialidad, porque ¿qué pasa si yo me encuentro que el doctor Celso Mora postula para tal revista y llega Dolores para revisar, ¿sí? Y con falta de ética tuvo un problema con el doctor Celso Mora y dice, no, entonces que no acepten el artículo del doctor Mora. Entonces, esas revisiones doble ciego son importantes o las más recomendadas. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con desafortunadas posturas y falta de ética en algunos colegas, ¿sí? Entonces, los documentos de presentación se los guardará el editor y mandará en forma ciega a los revisores. Estos son aspectos rigurosos y que van hablando de detalles mínimos, pero múltiples que se van cuidando o se tienen que cuidar en todo proceso editorial. Hay muchos elementos, nos llevaríamos todo un seminario de 5 sesiones mínimo para poder avanzar en la construcción de sus artículos. Sin embargo, bueno, espero que esto que les he compartido haya sido útil para ustedes en un primer momento. Y por último, hablar acerca de la inteligencia artificial. Es importante que la utilicemos, sí, porque es una gran ayuda para la búsqueda, para encontrar estudios relacionados, ¿sí? Hay aplicaciones digitales también ya que nos facilitan la búsqueda de manera alterna a las bases de datos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa famosa inteligencia artificial generativa, estamos ciertos que nosotros no podemos copiar y pegar y decir que nosotros fuimos los autores. Entonces, gran cantidad de revistas científicas están colocando en sus normas éticas que no se aceptan discursos que tengan cierto porcentaje de uso de inteligencia artificial todavía. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, Perplexity para buscar algunos artículos científicos, se precisa en la redacción, en el acápite de la metodología, se utilizó Perplexity de inteligencia artificial, con lo que se encontraron 3 estudios, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando usamos inteligencia artificial? La recomendación es la transformación. ¿Por qué? Porque un artículo científico es la gran muestra de transformar la información en conocimiento científico, sobre todo en las revisiones sistemáticas. Pero nosotros precisamente tenemos que pensar, ok, la inteligencia artificial me está dando esto, pero yo tengo que transformar eso que me da la inteligencia artificial a algo propio, ¿sí? Bien, pues entonces en la avanzada del día de hoy es lo que brevemente tenía preparado para ustedes, ¿sí? Dado el tiempo de contacto, agradezco a todos los colegas que se han conectado de diversos países
Puedo observar aquí a grandes amigos, apreciados estudiantes, algunos otros colegas con los que hemos sido coautores también, y que bueno, ¿qué más podría yo enseñarles yo a ustedes al respecto? Invitar a quienes tienen menos experiencia a que vivan este proceso de la redacción y publicación científica, que Hato AIDA está ya registrada, que estamos en los inicios y que quien guste será bienvenido en Hato AIDA para que sean ese gran grupo ilustre de nuestros primeros autores, y que podemos seguir haciendo grupos en donde confluimos en las instituciones, en donde confluimos en las estancias o pasantías postdoctorales, en lo que confluimos en este tipo de eventos. Les agradezco la escucha, doctor Celso, doctora Nivia, estimados. Muchas gracias. Deseo primeramente expresar mi sincero agradecimiento por la participación en esta conferencia sobre redacción y publicación científica, y en particular a usted, doctora Dolores Vélez, por esa excelente disertación sobre este tema que es de vital importancia en el ámbito académico y científico. Creo que todos estamos de acuerdo que esta presentación de la doctora Vélez, además de ser una presentación muy clara, para mí muy informativa también, nos proporcionó todos esa enriquecedora experiencia, la práctica que solo se tiene al redactar y a publicar. Sus conocimientos, doctora, y su experiencia en este campo para nuestra revista son invaluables, y estamos de verdad muy agradecidas por la generosidad que ha tenido de compartir con todos nosotros. Quiero también alentar a todos los presentes a aprovechar esa inspiración, esa información que nos ha compartido la doctora en esta conferencia, para que consideren la posibilidad de enviar sus propios artículos científicos a nuestra revista, porque estamos comprometidos con mantener estos estándares de calidad y de excelencia que nos comentaba la doctora en su ponencia. Y esa participación de ustedes a través de la presentación de artículos originales y de revisión sistemática, de artículos de revisión bibliográfica, de ensayo científico, de reseña de libros, entonces que pueden ustedes, tal como lo manifestó la doctora Vélez, presentarlos en español, inglés o portugués, pues son bienvenidos. Nosotros valoramos esas contribuciones que desde la comunidad académica internacional puedan ustedes aportar, y estamos ansiosos de recibir sus investigaciones para continuar fortaleciendo ese compromiso que tenemos. Doctora Vélez, muchas gracias por su participación, a todos ustedes, a los miembros del comité editorial que nos acompañaron en esta noche, al doctor Celso Mora desde Paraguay, al doctor David Ocampo Izaguirre desde Bolivia, y tenemos también en sala a nuestro vicerrector de investigación y posgrado, el doctor Pedro González Birman, muy comprometido con esta labor de dar a conocer, de publicar, de difundir de manera abierta, porque nuestra revista no cobran. Preguntaban en los comentarios si cobramos por publicar. No, no cobramos por publicar. Nosotros creemos en la difusión del conocimiento, creemos en la ciencia abierta, invitamos a todos ustedes a que se unan en esta labor de dar a conocer, tal como lo manifestaba la doctora Vélez, lo que estamos haciendo desde nuestras instituciones de educación superior, pero también desde otras organizaciones que pueden brindar aportes y experiencia a la comunidad académica a nivel internacional. Doctor Celso, para terminar la ponencia de esta noche, queremos dejarlos pues con el doctor Celso para que los invite de igual manera a presentar sus artículos, y el doctor también Ocampo, que nos acompaña. Muchas gracias. Recuerden que la grabación pueden chatearnos en los mensajes de la conferencia y dejarnos su contacto para poder hacerle llegar la grabación de esta excelente ponencia que ha tenido a bien la doctora Vélez compartir con nosotros.
desde la Universidad Autónoma de Chiriquí en la República de Panamá, especialmente en la extensión universitaria de Boquete, a la cual está escrita la revista Iberoamericana de Innovación Científica, Hatuaida. Le damos las gracias por participar, le damos las gracias por creer, le damos las gracias por decir sí a esta invitación que tiene como objetivo compartir con ustedes la experiencia de nuestro excelente cuerpo editorial y motivarlos básicamente para que puedan entregar a esta revista los resultados de su investigación. Tenemos un método de pares de doble ciego y les garantizamos la calidad de la revisión y la observación que van a tener sus escritos. Doctor Celso, doctora Vélez, para cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a la doctora Vélez y también instarle a los colegas a que envíen sus artículos y apostar por nuestra revista. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, gracias por participar. Doctor Ocampo, que reitero, es el prestigiado editor científico de nivel latinoamericano desde Bolivia. Creo que puede cerrar con algún comentario en la presentación del día de hoy. Siempre se aprende de él. Adelante. Muchas gracias, doctora Vélez. Una vez más a todos los presentes, un saludo cordial desde Bolivia. Agradecerle a usted, doctora Vélez, por compartir este espacio. Sin duda, un espacio muy enriquecedor en el sentido de fortalecer estas habilidades, estas competencias investigativas que estamos seguros que va a motivar a nuestros colegas latinoamericanos, estudiantes de muchos programas de posgrado, para que puedan motivarse, animarse a que a que sean parte de esta revista iberoamericana que es Hatuaida. A nuestra directora, nuestra doctora Nibia Gutiérrez, siempre es un gusto compartir estos espacios, porque de verdad, además de integrar nuestras naciones, además de fortalecer el tema de la ciencia, sin duda es un espacio que motiva a seguir investigando y hacer ciencia desde donde nos encontramos, y siempre es un privilegio de compartir estos espacios. Además de poder compartir con grandes amigos, ¿no? Puedo ver muchos amigos que en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir. Por ahí está el doctor Gastón Gaite de Chile, el doctor Portocasero de Perú, el doctor Celso Mora desde Paraguay, y también veo a muchos colegas bolivianos, y siempre es un gusto de poder enriquecer y hacer esto que de verdad desde donde estemos, ¿no? Nos fortalece el tema de hacer ciencia, el tema de investigar, pero el investigar para poder compartir, para poder publicarlo. Entonces, muchas gracias, doctora Vélez, por este espacio, por este compartir, que sin duda son aprendizajes grandes que fortalecen estos espacios académicos e investigativos. Muchas gracias a todos nuestros presentes que nos han acompañado en este espacio, y una vez más reiterar nuestra invitación a que puedan postular sus publicaciones a esta revista. Muchas gracias a todos nuestros presentes, y también muchas gracias una vez más a nuestra expositora. Una excelente presentación, doctora Vélez, doctor Celso Mora, muchas gracias, y nuestra directora una vez más, doctora Nibia, muchas gracias por este espacio.
Gracias, doctor Ocampo. Sería injusticia cerrar este evento. Tenemos presentes en la sala a dos grandes colegas representantes de la publicación científica en Latinoamérica y que son parte de nuestro prestigiado comité científico en Jatuaída, el doctor Steve Fernando Pedraza desde Colombia y a la ilustre doctora Sosiré Ortega desde Venezuela. Pudieran abrir su cámara, por favor. Ustedes son parte importante también de Jatuaída como parte del comité científico. Saludos, doctor Steve, hasta Colombia. Mi aprecio, doctora Sosiré, hasta Venezuela, para que los presentes puedan conocer también la calidad de nuestro comité científico, aun cuando vamos a hacer revisiones ciegas, ¿verdad? Si tienen alguna palabra, bienvenidos para poder animar a nuestros colegas presentes. Hola, buenas noches. Es para Saludos, mí, doctora. ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, creo que es invitarlos a todos y todas a participar en el ejercicio de escritura que facilita, lógicamente, que lo que desarrollamos en nuestras investigaciones se pueda de alguna forma divulgar. Y la revista, lógicamente, está abierta a recibir todos esos productos que permitirán que generemos mayores redes allí de conocimiento y, por supuesto, de trabajo a nivel de Latinoamérica. Bienvenidos a todos esos trabajos. Gracias, doctor Steve. Doctora Sosiré. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ah, qué bueno, gracias. Bien, efectivamente, bueno, desde acá de Venezuela, un saludo y bueno, agradecida por esta maravillosa invitación a formar parte de este comité. Y bueno, esperamos seguir recibiendo los artículos que han hecho difusión de acá desde Venezuela en nuestros institutos como parte personal académico de la Universidad de Pedagogía Experimental Libertador y pues esperamos que todos nuestros docentes puedan incursionar en este espacio y tener la oportunidad de publicar sus artículos. Muchísimas gracias, doctora Dolores, por la invitación. Gracias por estar aquí en apoyo a este gran proyecto editorial y que pues es un gran equipo con experiencia como grandes autores que vamos avanzando como grandes revisores y grandes editores científicos. Gracias a todos por su presencia. Cerramos esta oportunidad y en breve los estaremos invitando a un siguiente webinar para seguir aportándoles elementos de conocimiento y se animen a traducir sus investigaciones en artículos científicos. Alta estima para todos los colegas latinoamericanos y que sigamos siendo un gran equipo. Con esto cerramos, doctora Nibia.